La pregunta anterior, que era esta acá que les estoy mostrando, la alcanzamos a responder en clase, así que no la voy a responder de nuevo, pero si es que quedan con cualquier duda, no duden en mandarme un mail. Entonces la siguiente pregunta es si es que tenemos un modelo lineal y uno cuadrático y ambos modelan igual de bien los datos, uno debiera preferir el cuadrático. Entonces, si se acuerdan de la materia, la navaja de Occam nos dice que como regla general deberíamos preferir siempre el modelo más simple, en este caso el lineal, ¿verdad? Esto es una pregunta que apareció el 2018 segundo semestre, por si acaso. La siguiente pregunta es un poco más elaborada, de hecho tengo unos dibujos para explicarla. Básicamente nos preguntan cuándo es preferible usar el gain ratio por encima de la ganancia de información. Entonces no sé si se acuerdan de la explicación que hice unas diapositivas antes, donde explicábamos por qué era importante usar el gain ratio y cuánto nos aportaba, en el fondo nos daba valor adicional por encima de la ganancia de información. Pero básicamente lo que tienen que acordarse es que si es que tenemos datos como los que muestro acá, ¿verdad? Una serie de perros y gatos de distintos tamaños, entonces la decisión que tenemos que tomar en el fondo es como qué splits vamos a hacer. Entonces incluso con una variable numérica, por ejemplo el tamaño de los perros y los gatos, hay varias posibilidades, ¿verdad? Podemos por un lado hacer un split binario, donde decidimos por ejemplo que los grandes van a un lado y los pequeños al otro. Y se ve de hecho que esta decisión estaría ayudando a disminuir la entropía, porque si se fijan, el nodo de la derecha del árbol tiene casi puros perros y el nodo de la izquierda tiene casi puros gatos, o sea, tiene más gatos que perros. Entonces, efectivamente, esa decisión nos está ayudando porque ahora podríamos decir que los animales más grandes son perros y no nos estaríamos equivocando tanto como al principio, donde teníamos muy poca información. Entonces, la contrapartida de este split binario es que, dado que tenemos valores numéricos, ¿verdad? El tamaño, podríamos hacer tantos splits como quisiéramos. Entonces, eventualmente eso de ahí nos podría dar un árbol como el que muestro acá, donde en vez de solo tener la división por perro pequeño y perro grande, lo que tenemos son 7 subdivisiones por tamaño. Y entonces, efectivamente, esta acá se ve que aumenta, o sea, disminuye aún más la entropía, en el sentido de que hay solo una de las casillas que contiene tanto perro como gatos. Entonces pareciera que esta es una mejor forma de dividir los datos, ¿verdad? Pareciera que en la medida que uno considere más valores, o sea, en la medida que uno aumente el número de splits, está disminuyendo la entropía. Y efectivamente es así, pero esto por lo general no es algo que sea deseable. Esto es básicamente porque eventualmente, si es que yo aumento el número de splits hasta n, ¿verdad? Donde n es la cantidad de elementos que tengo, entonces, por ejemplo, uno por cada animal en mi base de datos, entonces ahí, como voy a tener tantos nodos hoja como datos yo tenía, efectivamente la entropía va a ser cero, porque siempre va a haber exactamente un animal nomás en cada nodo hoja, por ejemplo, solo un perro, solo un gato, y entonces de nuevo la entropía va a ser cero, y eso va a hacer que sea muy deseable desde el punto de vista de la ganancia de información. Sin embargo, eso básicamente va a ser, o sea, básicamente lo que vamos a estar haciendo es un overfitting a los datos, ¿verdad? De hecho, esto se ve mejor todavía cuando consideramos variables categóricas, porque en el caso de las variables numéricas es muy fácil decidir que yo voy a hacer, ¿verdad? Dos splits, por ejemplo. Entonces siempre voy a elegir un umbral, ¿verdad? Y mi variable numérica va a determinar si es que estoy a la derecha o a la izquierda del umbral. Y en función de eso se va a poder decidir sin gran problema si es que yo estoy en el nodo izquierdo o el derecho del árbol. El problema son las variables categóricas, donde si es que yo tengo una variable categórica, por ejemplo, si el día está soleado o nublado o está lloviendo, entonces yo tengo que hacer tantos splits como valores pueda tomar esa variable categórica. Entonces, en particular, si ustedes modelaron mal sus datos, lo que puede pasar es que, por ejemplo, si consideraron el root como una variable categórica, bueno, entonces al hacer un split por la variable categórica root, ustedes van a tener exactamente un elemento, un data point, por así ponerlo, en cada nodo hoja. Y eso va a significar de nuevo que van a tener la entropía mínima, ¿verdad? Va a haber solo una persona de su base de datos por nodo hoja. Y eso de nuevo va a ser muy deseable desde el punto de vista de la ganancia de información. Pero su modelo va a estar haciendo un overfitting tan horrible que después, si es que tratan de aplicar su modelo a otras personas, por ejemplo, si lo entrenaron con estudiantes de la Católica y después tratan de aplicarlo a estudiantes de la Universidad de Chile, lo que van a observar es que el modelo derechamente no funciona porque los roots de la Católica,
o sea, porque solo sabe modelar usando los roots y nunca ha visto los roots de alumnos que no sean de la católica. Entonces su modelo básicamente no habrá aprendido nada útil. Entonces hay que controlar esto donde solo mirar la information, o sea, el gain, claro, no, la information gain, solo mirar que esté disminuyendo la entropía, es mal criterio a veces si es que aumenta demasiado el número de splits. Y entonces, básicamente, cuando tengamos una situación donde o sea, donde se puedan generar esta gran cantidad de número de splits, ¿verdad? Cuando tengamos una gran cantidad de valores posibles de la variable a testear, específicamente, o sea, especialmente cuando la variable es categórica, porque como decíamos ahí no hay muchas cosas que podamos hacer, entonces vamos a tener que utilizar el gain ratio, porque si no la ganancia de información va siempre a tender a elegir estas variables, ¿verdad?, categóricas con gran cantidad de valores posibles. Esta es la siguiente pregunta. En general, al momento de decidir el valor a testear en un nodo del árbol, se toma la ganancia de información como métrica. Una de las desventajas de esta es que no considera la nueva estructura del árbol en el cálculo. Entonces, básicamente nos piden que cambiemos el criterio que vamos a usar para elegir los nodos, para que ya no sea la ganancia de información, sino que le sumemos algo para que así podamos evitar el overfitting. Entonces consideremos el algoritmo, ¿verdad? El algoritmo implícito, o sea, que se vio en clase, donde básicamente lo que queremos hacer es elegir aquel split. Entonces para cada uno de los splits vamos a elegir aquel split que maximice el valor de alguna variable, ¿verdad? Entonces en este caso lo que tengo es que split value es la information gain y vamos a elegir aquel split. Perdón, sale chosen igual a feature, pero debería ser chosen igual a split. Vamos a elegir el split que maximice la information gain. Entonces lo que vamos a hacer es que para cada uno de los splits posibles, por ejemplo, vamos a dividir por el tamaño, vamos a dividir por el clima del día, etc. Vamos a calcular la information gain y en función de eso vamos a elegir cuál es el mejor. Entonces si nosotros queremos queremos reducir el riesgo de overfitting, ¿verdad? Lo que deberíamos hacer, por lo que veíamos antes, es que deberíamos tratar de incentivar el modelo para que construya árboles que sean de menor profundidad. Entonces, en particular, lo que podemos hacer es que en vez de considerar solo el information gain como el valor que queremos maximizar, lo que podemos hacer es que podemos, y ahí se ve, podemos restarle, por ejemplo, la profundidad que está. Entonces, bueno, no sé si vieron el cambio, pero lo que podemos hacer es que podemos restarle algo, ¿verdad? Estamos restándole una función de la profundidad del nodo. Entonces así si tenemos que elegir ¿verdad?, entre hacer un split que esté cerca de la raíz del nodo y que disminuye la entropía alguna cantidad y la otra opción es un split que está mucho más lejos de la raíz y que disminuye más la entropía, bueno, entonces la information gain a secas nos diría que nos conviene hacer el split que está más lejos de la raíz del nodo, pero si es que en el fondo estamos penalizándolo, le estamos restando valor por la profundidad a la que está ese split, entonces la information gain, o sea, perdón, nuestro nuevo criterio, que no es solo la information gain, va a empezar a privilegiar también hacer estos splits que están más cerca de la raíz. Y van a ser menos deseables hacer estos splits que están ¿verdad?, muy lejos de la raíz. Entonces, en particular, lo que yo le estoy restando al information gain es un alfa, que va a ser un valor nomás numérico definido antes, un hiperparámetro, que va a ser, por ejemplo, un 0,5, que va a controlar cuánta importancia le demos a el valor de la profundidad del split versus la information gain. Entonces, por ejemplo, si el alfa es muy pequeño, si el alfa es 0, la information gain va a ser la parte más importante. Entonces lo que va a hacer prioridad del modelo, ¿verdad?, va a ser minimizar la information gain. En cambio, si es que el alfa es un valor muy grande, imagínense 1000, entonces básicamente el valor del regularizador, que se llama lo que le estamos restando, se va a comer lo que es el information gain. Y entonces, ¿cuánto information gain me está aportando? O sea, cuánta información estoy ganando va a ser un poco importante. Lo que va a ser prioritario para el algoritmo va a ser minimizar la profundidad del árbol.
Entonces, cambiando el alfa, yo voy a controlar entre cuánta importancia le doy a maximizar la información versus cuánta importancia le doy a que el árbol no sea muy profundo. Entonces, explicando lo que es ese regularizador, yo tengo ese alfa, ¿verdad? Que es en el fondo la variable para controlar cuánto importa la profundidad, por 2 veces la profundidad a la que está, entonces 2D, 2 veces la profundidad a la que está el split, por la cantidad de splits que se van a generar. Y eso es lo que yo habría puesto en esa pregunta, pero habría estado bueno con que ustedes pusieran un menos alfa por 2D, o menos alfa por la profundidad, ¿verdad? Básicamente que ustedes le resten al valor del nodo, que le resten al information gain, la profundidad para hacer que los nodos más profundos sean menos deseables. Siguiente pregunta, considera una competencia donde se debe resolver un problema de regresión en base a variables categóricas. Dado que en este problema el riesgo de sobreentrenamiento es alto, solo se permite utilizar árboles de regresión sobre una de las variables disponibles, con el fin de limitar la profundidad del árbol. Utilizando múltiples árboles de manera secuencial, indique cómo es posible construir un sistema de regresión que estime de mejor manera la función buscada. Entonces tenemos un problema de regresión, que significa que nuestra salida final va a ser, ¿verdad?, un número perteneciente al continuo, ¿verdad?, el continuo, por ejemplo, de los reales, y no una categoría como perro-gato. Y lo otro que tenemos, ¿verdad?, es que sabemos que que podemos usar múltiples árboles, tantos árboles como queramos, pero cada árbol solo puede considerar una variable para hacer splits. Entonces, por ejemplo, ahí les pongo que sí podríamos considerar, o sea, el árbol podría ser de profundidad 2, por ejemplo, si es que se considera 2 veces el tamaño, ¿verdad? Size y size. Pero no puede ser, o sea, no puede haber un árbol que contenga la variable size y la variable, por ejemplo, sexo. Y entonces, esto para un problema imaginado por mí, donde lo que queremos hacer de nuevo es predecir la altura. Entonces, si queremos predecir la altura a alguien, podemos usar tantos árboles como queramos. Por ejemplo, considerando, perdón, no la altura, la edad. Si queremos predecir la edad de una persona dada su altura y su sexo. Entonces podemos tener árboles, ¿verdad?, que consideren, o sea, de cualquier profundidad que consideren la altura. Podemos tener también árboles de cualquier profundidad que consideren el sexo, pero lo que no podemos tener es un árbol que combine ambas variables. Entonces no se puede hacer lo de la derecha, pero sí lo de la izquierda. Y entonces, ¿cómo harían ustedes para combinar múltiples árboles de manera secuencial para construir un sistema de regresión? Y esta pregunta me tocó a mí el año que yo hice el ramo. Les voy a mostrar mi respuesta. Si quieren, pausan el video antes para pensar lo que habrían hecho ustedes. Pero lo que yo hice fue, uno puede agarrar la salida de un árbol, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el primer árbol, que solo considera el tamaño, va a predecir una edad, que ahí lo muestro. En el fondo, si el tamaño es menor a 4, entonces la altura, o sea, la edad es 6. Si en cambio la edad es mayor a 4, pero menor a 10, entonces la edad es 14. Y si la altura es mayor a 4 y mayor a 10, entonces la edad es 40. Y entonces esta salida, que obviamente es muy aproximada, 6, 14, 40, puede ahora ser mejorada por el segundo árbol. Entonces, de manera secuencial, vamos a entrenar otro árbol que considere otra variable, por ejemplo, el sexo biológico, ¿verdad? Y en el fondo lo que va a hacer es que va a sumarse a la salida del modelo anterior. Entonces, este árbol va a ser entrenado para reducir el error del modelo anterior. Entonces, el primer árbol lo entrenamos para que diga la edad. El segundo árbol lo entrenamos para que diga el delta entre la edad correcta y la edad predicha. Y entonces eso lo que nos va a dar es que nos va a decir, por ejemplo, que hay que sumarle 5 a la edad, o sea, a la edad predicha por el modelo anterior, si es que el sexo biológico es hombre, y hay que restarle 18 a la edad si es que en cambio era mujer. Y así lo que podemos hacer es que podemos, ¿verdad?, hacer cadenas largas de muchos modelos distintos. No sé, imagínense, podríamos tener 30 árboles distintos, cada uno considerando una sola variable, y el resultado final del modelo va a ser la suma de las predicciones de todos.
porque en el fondo el primero dice la edad, el segundo predice cuánto hay que sumarle al primero para mejorarlo, el tercero dice cuánto hay que sumarle a la conjunción del primero con el segundo, y entonces finalmente el resultado final del modelo es la suma de las predicciones de todos los subárboles. Y entonces este tipo de ensamble se llama boosting. Boosting es básicamente que el siguiente modelo, ¿verdad? En la regresión tenga que predecir cuál era el error de regresión del modelo anterior. En el fondo y si sabemos que el error era 5, positivo, entonces significa que hay que restarle 5, ¿verdad? Ojalá haya quedado claro. Esa puede ser la pregunta más difícil que tenemos en esta ayudantina en todo caso. Ok, siguiente pregunta. Básicamente calcular la entropía, pero entonces nos dicen que tenemos un árbol donde el nodo C, que yo lo dibujo ahí como raíz del árbol, tiene 100 ejemplos, 30 positivos y 30 de clases negativas. Usamos un atributo binario para dividir en dos hijos, uno que tiene 18 positivos y 22 negativos, y el segundo hijo tiene 12 positivos y 48 negativos. Y nos preguntan cuál es la entropía del nodo C, del nodo que yo tengo como raíz. Entonces ustedes se acordarán que la función de entropía es la que le pongo ahí, ¿verdad? La menos suma de la probabilidad por la log probabilidad. Y entonces es muy fácil, lo que ustedes tienen que considerar es solo el nodo C, se pueden olvidar de los hijos. Y básicamente lo que tienen que hacer es enchufar los datos, ¿verdad? Donde la probabilidad de cada clase, por ejemplo, en este caso tenemos dos clases nomás, la clase positiva y la clase negativa. Entonces vamos a hacer la menos suma de la probabilidad por la log probabilidad, donde la probabilidad para la clase positiva es 30 centésimos, porque de 100 elementos hay 30 positivos, y la probabilidad de la clase negativa son 70 centésimos. Entonces 30 dividido en 100 por el logaritmo de 30 dividido en 100 más 70 dividido en 100 por el logaritmo de 70 dividido en 100, eso negativo nos da la entropía del nodo raíz. Y ahora yo, para que les sirviera más el ejercicio, agregué también la entropía del hijo a la derecha, que le pongo como la entropía de right, y la entropía del hijo a la izquierda, que le pongo ahí entropía de left. Entonces, si ustedes se fijan, después de hacer el split binario, ¿verdad? Lo que obtenemos es, como dice el enunciado, un hijo que tiene 18 elementos de la clase positiva y 22 elementos de la clase negativa. Si quieren, pueden pensar estas clases positivas y negativas como perros y gatos. Entonces, nuestro nodo inicial tenía 30 perros y 70 gatos. Y ahora, después de decidir, por ejemplo, por tamaño, lo que obtenemos es que si es que dejamos los de tamaño menor a la derecha, bueno, entonces ese nodo nos queda con 48 gatos y 12 perros. Y el otro nodo, el de los de mayor tamaño, queda con 22 gatos y 18 perros. Y entonces, efectivamente lo que vemos es que el nodo de la derecha, que se ve que está más sesgado hacia los gatos, es el que tiene la menor entropía, ¿verdad? Pero además, yo le agrego a este ejercicio, que no está en el enunciado, pero yo le agrego a este ejercicio porque otros exámenes han incluido esta pregunta, que ustedes tengan que calcular el information gain, entonces la ganancia de información. Si nosotros queremos calcular la ganancia de información de hacer este split, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es restarle a la entropía del padre, a la que acabamos de calcular, ¿verdad? En la diapositiva anterior, la HDC. Tenemos que restarle entonces la suma la suma ponderada de las entropías de sus nodos hijos. Entonces habíamos dicho en la diapositiva anterior que la entropía del nodo de la izquierda era 0,29 y la entropía del nodo de la derecha era 0,21. Y entonces lo que ustedes pueden hacer es hacer la suma ponderada de 0,29 más 0,21, restarle eso a la entropía del nodo padre, que era 0,26, y eso les da un information gain, ¿verdad? Una ganancia de información de 0,15. Ahora, el ponderador en esta suma ponderada es cuántos elementos del nodo padre quedaron en este nodo. Entonces, si es que yo estoy considerando el nodo de la derecha, ¿verdad? El que tiene 12 y 48,
Entonces ese de ahí tiene 60 de los elementos del nodo padre. Mi nodo padre tenía 100, 30 positivos, 70 negativos. Y ahora, después de hacer el split, lo que obtuvimos es que el nodo de la derecha tiene 60, 12 positivos y 48 negativos. Entonces, cuando yo hago la suma ponderada de las entropías de los nodos hijos, yo multiplico la entropía del nodo de la derecha por la probabilidad de que un elemento en el nodo padre esté en el nodo de la derecha. Es decir, cuántos elementos del nodo de la derecha, 60, estaban antes en el nodo, o sea, cuántos elementos del nodo padre, que eran 100, están ahora en el nodo de la derecha. Y eso es 60 de 100. Y lo mismo para el nodo de la izquierda, ¿verdad? Tenemos que 40 de los 100 están en el nodo de la izquierda. Entonces, de nuevo, la suma ponderada de las entropías de los hijos, le restamos eso a la entropía del padre. Y así calculamos la ganancia de información. Esta es una pregunta más teórica, así que no tengo dibujo, pero explique por qué se considera que un árbol de decisión es una técnica de subespacios de clasificación. Y esto lo comenté cuando estaba repasando la materia. Básicamente lo que está haciendo el árbol de decisión es que en cada paso, ¿verdad? Después de cada split, lo que estamos haciendo es agarrando nuestros datos y dividiéndolos. Entonces lo que decimos es, bueno, yo tenía acá 100 datos y si hago este split quedo con dos subdivisiones de los datos. Quedo con una subdivisión donde hay 40 elementos y quedo con otra división donde hay 60 elementos. Y entonces ahora el problema es el mismo del inicio. Yo sigo teniendo que predecir, por ejemplo, si es que la clase es positiva o negativa, pero ya no tengo que predecirlo para el espacio completo, sino que solo tengo que aprender cómo distribuye la clase positiva y la clase negativa en este subespacio, en el subespacio de mi nodo. Entonces nosotros repetimos ese paso hasta que el subespacio es lo suficientemente simple para llegar y adivinar nomás, y no tengo que seguir subdividiéndolo. Y eso, por ejemplo, puede ser cuando todos los elementos del subespacio, cuando todos los elementos del nodo son perros, yo puedo decir con confianza de que cualquier elemento que pertenezca a este subespacio va a ser un perro. Entonces, finalmente lo que yo tuve que hacer fue encontrar cómo dividir los datos originales en estos subespacios hasta que los subespacios quedaran lo suficientemente simples, por así ponerlo, quedaran con entropía tan baja de que yo pueda responder la respuesta más frecuente, ¿verdad? La con moda mayor en todo el subespacio y con eso equivocarme poco. Esta pregunta de la I3 del 2012, segundo semestre, nos pregunta por qué es importante usar un set de validación al podar un árbol de decisión. Entonces, si nosotros vamos a podar, ¿por qué es importante usar un set de validación y no usar, por ejemplo, el set de test o el set de entrenamiento? Y esto es porque a la hora de podar, nosotros tenemos que usar un set distinto al de entrenamiento porque el árbol ya está optimizado para el set de entrenamiento, ¿verdad? Entonces, si tratamos de podar para el set de entrenamiento, lo que vamos a ver es que cada nodo que eliminemos va a, en el fondo, empeorar el rendimiento del modelo. Y nosotros lo que quisiéramos es, ¿verdad?, eliminar los nodos, eliminar algunos splits, eliminar algunos nodos para mejorar el rendimiento del modelo, ¿verdad? Pero para mejorar el rendimiento del modelo en test. Entonces no podemos hacer estas podas con datos de entrenamiento, porque nuestro árbol fue pensado, ¿verdad?, para que cada decisión ayude en entrenamiento. Entonces nosotros queremos usar otro set que no haya sido visto en entrenamiento para, en el fondo, tomar estas decisiones de qué nodos podemos eliminar sin que eso nos perjudique en test. Y bueno, desde luego tiene que ser distinto al de test, porque si usamos el set de test para podar el árbol, entonces lo que no vamos a poder medir la capacidad de generalización de los datos al set de test, porque vamos a haber hecho esta poda, que puede ser vista como un entrenamiento, si quieren, como un segundo entrenamiento del modelo, y entonces habríamos usado los datos del set de test, ¿verdad?, para, comillas, entrenar al modelo una segunda vez. Y entonces no podríamos después estar seguros de la capacidad de generalización del modelo porque el modelo habría visto los datos de test antes. Finalmente, la última pregunta, y es una pregunta capciosa,
de las favoritas de los profesores de este ramo. Entonces básicamente les ponen esa tabla que es un XOR y les preguntan o sea, les piden que encuentren ustedes el árbol de profundidad mínima que permita clasificar esto sin error. Entonces digo que es una pregunta capciosa porque si ustedes usan el algoritmo de clase, lo que van a obtener no es el árbol de profundidad menor. Esto es básicamente porque el algoritmo que uno ve en clase, ¿verdad? Que se llama ID3, es un algoritmo greedy. Entonces básicamente en cada punto nosotros tomamos una decisión greedy, ¿verdad? Donde usando la heurística de la entropía estamos tratando de minimizar la profundidad del árbol y estamos tratando de maximizar, ¿verdad? Nuestra capacidad para después clasificar. Pero en realidad no hay ninguna garantía de que este criterio nos dé necesariamente el mejor árbol. Entonces, de hecho, y se lo incluyo en la siguiente tabla, o sea, en la siguiente diapositiva, si es que ustedes tratan de usar el algoritmo ID3, ¿verdad? O sea, el que vimos en clase, si es que usan Information Gain para calcular el árbol que mejor, o sea, el que mejor modela los datos de ahí, lo que van a obtener es el árbol de la derecha. Entonces, por ejemplo, ID3 lo que les va a decir, el algoritmo visto en clase lo que les va a decir es que siempre conviene primero hacer el split por la clase C. Y entonces, claro, hacer el split por C inicialmente los permite al tiro llegar a un nodo con entropía cero que desde ya, o sea, que desde ya, claro, nos sirve decir, o sea, nos sirve para decir que todos los elementos que tienen C igual a 0 son de clase 0. Y efectivamente es así, todos los elementos de C igual a 0 son de clase 0. Pero el problema es que los elementos que tienen C igual a 1 dependen de A y de B. Y entonces por necesidad ese árbol va a tener profundidad 3. Y se ve en la imagen ahí, ¿verdad? Que si ustedes quieren modelar esos datos perfectamente, con el algoritmo visto en clase van a llegar a un árbol de profundidad 3. Y en cambio, si ustedes se fijan, solo es necesario usar A y B y pueden omitirse nomás, pueden nunca haberlo visto si es que quisieran, para modelar los datos. Y de hecho, eso les da el árbol óptimo, que es el que les pongo a la izquierda, donde con profundidad 2 yo puedo clasificar perfectamente todos los datos de ahí. Y de nuevo, entonces la dificultad acá estaba en que si ustedes hubieran partido al tiro sin pensarlo, si ustedes hubieran llegado y aplicado lo que vieron en clase y hubieran calculado la entropía y hubieran calculado después la information gain de cada split, que por lo demás habría sido mucho trabajo, y hubieran usado eso para construir el árbol, bueno, habrían llegado a un árbol que no era el óptimo. Y entonces, al final, la moraleja de esta historia es que, uno, el algoritmo no es óptimo, ¿verdad? No garantiza llegar a un óptimo, es greedy. Y entonces, si es que les piden ustedes encontrar el óptimo, tienen que estar con ojo, porque no van a encontrar el óptimo usando el algoritmo de clase. Y entonces, dos, que hay hartas de estas preguntas capciosas donde el profesor básicamente les va a incluir palabras como óptimo y ustedes tienen que manejarse al revés y al derecho en la materia. Y en, por ejemplo, cuáles son los espacios de hipótesis de cada algoritmo y qué está tratando de hacer cada algoritmo con ese espacio de hipótesis y qué garantías da el algoritmo de convergencia, por ejemplo, al óptimo global. Bueno, con eso terminé los ejercicios que tenía preparado para la ayudantía y entiendo que esto es subóptimo porque no me pudieron hacer las preguntas que querían. Traté de incluir mucho más dibujos, de hecho incluí hartas diapositivas con dibujitos y cosas así para que se entendiera mejor. Pero si es que quedan con cualquier duda, incluso si quieren una ayudantía adicional para cubrir esta, podemos hablarlo, no tengo ningún problema, mándenme mails. Eso, bueno, mucha suerte.